Video número 16. Continuamos con el estudio de los profetas mayores. Ahora estudiaremos el libro de Ezequiel. Autor. El profeta Ezequiel es el autor del libro que lleva su nombre. Él fue un contemporáneo tanto de Jeremías como Daniel. Fecha de su escritura. El libro de Ezequiel fue escrito probablemente entre el 593 y el 565 a.C., durante el cautiverio babilónico de los judíos. Ezequiel persiguió a los exiliados hasta Babilonia. Tal vez ese es el término más correcto. Él no fue como prisionero, sino que siguió a los exiliados. ¿Cuál es el propósito de la escritura? Ezequiel ministró a su generación que estaba sumergida en el pecado y la desesperanza. Por medio de su ministerio profético, él intentó llevarlos al arrepentimiento inmediato y a confiar en el distante futuro. Él pensaba, uno, que Dios trabajaba a través de mensajeros humanos. Dos, aún en la derrota y desesperación, el pueblo de Dios necesita afirmar la soberanía de Dios. Tres, la palabra de Dios nunca falla. Cuatro, Dios está presente y puede ser adorado en cualquier parte. Cinco, la gente debe obedecer a Dios sin esperar recibir bendiciones. Y seis, el reino de Dios vendrá. Si tratamos de resumir el libro de Ezequiel, bien podríamos hacerlo en estos 6 puntos. Lo que Ezequiel estaba intentando mencionar era tal vez romper los protocolos religiosos de ese momento y mostrar a un Dios más humano, más cercano, algo que definitivamente en esa época era inconcebible. Dios para los hebreos era algo inalcanzable. Ni siquiera se podía pronunciar su nombre por no encasillarlo en un elemento limitado. Pero Ezequiel rompió esos paradigmas, esos esquemas mentales que habían en la mente de ellos, para mostrarles a un Dios que sí estaba interesado por su pueblo, que sí estaba interesado por su gente, que Dios seguía enviando mensajeros, que aún en momentos de desesperación Dios necesita formar parte de su soberanía, que la palabra de Dios nunca va a fallar, que Dios necesita ser adorado no solamente en el templo de Jerusalén, que ahora ya no existe, sino en cualquier parte, que la gente debe aprender a recibir las bendiciones de Dios sin ningún intercambio, que el ayuno no es un sacrificio, que la oración no es una carga. También Ezequiel no perdió de vista de que el reino de Dios vendría. Breve resumen. ¿Cómo puedes enfrentarte a un mundo extraviado? Ezequiel, destinado a comenzar el ministerio de su vida como sacerdote a la edad de 30 años, fue sacado de su país y llevado a Babilonia a la edad de 25 años. Por 5 años se debatía en la desesperación. A los 30 años, una visión majestuosa de la gloria de Dios cautivó
su ser en Babilonia. El sacerdote profeta descubrió que Dios no estaba confinado a las severas restricciones de su tierra natal. En cambio, Él es un Dios universal que manda y controla a las personas y a las naciones. Y aún los tiempos están bajo sus dominios. Entender eso en esa época era novedoso, era algo nuevo, era algo difícil de digerir para un pueblo sumido en una religión tan dura. En Babilonia, Dios impartió a Ezequiel su palabra para el pueblo. Su experiencia de llamada transformó a Ezequiel. Se convirtió en un ávido devoto de la palabra de Dios. Él se dio cuenta de que personalmente no contaba con nada para ayudar a los cautivos en su amarga situación, pero estaba convencido de que la palabra de Dios les hablaba sobre su condición y podía darles la victoria en ella. ¿Cuán cierto era esto, mis hermanos? Porque la palabra de Dios trae consuelo. La palabra de Dios trae esperanza. El profeta Ezequiel fue un hombre diferente a su tiempo. Un hombre que rompió muchos esquemas para su época. Un hombre adelantado para su tiempo. Ezequiel logró mirar la gloria de Dios, algo que era inconcebible para un ser humano. Ezequiel estaba convencido de que solo y solo la palabra de Dios podía hablar de la condición, de la situación actual y podía darles la victoria en circunstancias de oscuridad. Cuán importante fue el mensaje que escribió Ezequiel en su época. Muchas veces dura, muchas veces tímida y muchas veces con una convicción profunda acerca de Dios.